Muy buenas a todos y todas, bienvenidos al espacio de entrevistas de Consalud TV. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra todos los años el 4 de febrero y está promovido por la Organización Mundial de la Salud, este año contamos con Begoña Barragán, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. GEPAC es una organización que aglutina a casi un centenar de asociaciones de pacientes con cáncer de toda España. Buenas, Begoña, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sé que en unos días se celebrará la segunda cumbre, ¿no?, contra el cáncer, una cumbre nacional, un evento que imagino que estaréis preparando con muchas ganas, ¿no? Pues sí, repetimos cumbre, el año pasado fue todo un éxito y nos ha parecido bien darle continuidad y mantenerla en el tiempo, y especialmente este año que GEPAC cumple 10 años y que queremos desempolvar nuestro manifiesto de pacientes con cáncer, la Declaración de Madrid de los pacientes con cáncer, y en esta cumbre darle pues esa importancia a los temas trascendentes para los pacientes y para la sociedad, que todavía no son pacientes, pero que algún día lo serán. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar, ¿no?, esa cumbre. Avánzanos un poco de qué vais a reflexionar o qué temas vais a abordar, ¿no? Sí, hemos centrado, basándonos precisamente en la Declaración de Madrid, hemos aglutinado, que tiene 6 puntos, y hemos tratado de aglutinarlos en 3 mesas de debate fundamentalmente. Una de ellas, que nos parece importantísima por lo que supone para la sanidad, es hablar de la sostenibilidad del sistema sanitario ante las cifras del cáncer. Las cifras de incidencia, cada vez más, las cifras de detección precoz, cada vez antes, las cifras de la supervivencia y los costos de los tratamientos, que cada vez son más. Entonces, nos parece fundamental reflexionar todos juntos sobre cómo vamos a hacer sostenible el sistema sanitario para que de verdad todos los pacientes podamos tener acceso al tratamiento que necesitemos. Luego tenemos otra mesa que es quizá más social, pero no menos importante, y es, vamos a hablar de trabajo, familia y cáncer. Queremos ver si son compatibles, qué trabas nos encontramos cuando somos pacientes y tenemos que reincorporarnos al trabajo, qué pasa en las familias cuando una persona es diagnosticada con cáncer, qué problemas se encuentran cuando son cuidadores, qué pasa en la sociedad, cómo te acoge la sociedad cuando eres paciente, qué tabús seguimos teniendo en torno al cáncer y el estigma que todavía sigue teniendo el cáncer. Entonces, es esta mesa un poquito más social, ¿no? Y por último, tenemos una mesa dedicada a la investigación. Queremos ver la investigación no ya tanto para hacer una reivindicación y una queja de lo que nos falta, no sé qué, pero sí con ojos de futuro, ver hacia dónde nos deberíamos encaminar todos para de verdad conseguir una investigación de calidad y excelencia en nuestro país, que es imprescindible para avanzar en el cáncer. Justo hace unos días se publicaba un estudio desarrollado por primera vez, ¿no?, sobre supervivencia del cáncer en España, ¿no?, realizado por la Red Española de Registros de Cáncer, y hablaba pues de que el 61% de las mujeres ya supera, ¿no?, el cáncer, y el 55% de los hombres, ¿no? Hablemos un poco de supervivencia y en qué punto está el cáncer en España. Bueno, pues esas cifras son, por supuesto, correctísimas. Estamos muy bien en supervivencia en cáncer, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando para esa parte de no supervivencia, seguir consiguiendo esas cifras. Una cosa en la que sí tenemos que avanzar es en cómo atendemos a las personas que sobreviven a un cáncer. Personas que, por ejemplo, como yo, llevamos casi 20 años siendo supervivientes al cáncer y que nos surgen diferentes cosas que no siempre están relacionadas con el tumor que has tenido o con el que puedas tener latente, y que no te van a solucionar los servicios de oncología. Son aspectos sociales, aspectos laborales, a lo mejor aspectos físicos de algunas dolencias que se anticipan a tu edad cronológica, y puedes tener enfermedades crónicas antes, como una diabetes, una hipertensión, un problema cardíaco. Todo esto, y en su conjunto, por ser supervivientes de cáncer, es una asignatura pendiente
que no es ni una crítica siquiera, simplemente es que hace unos años no había estas supervivencias y ahora nos encontramos con ellas. Por tanto, nos tenemos que amoldar todos. Tendremos que saber si es el médico de familia el que tiene que hacer el seguimiento a los supervivientes, en qué casos tendrían que ser medicina interna si son pacientes complejos, hasta dónde llega el oncólogo y hasta dónde no llega. Entonces, todo esto y el tema social, que está siempre muy separado de lo sanitario, probablemente estaría mucho mejor esa integración sociosanitaria para un mejor abordaje de los supervivientes. Hay muchos retos por delante, ¿no? Entiendo que también es muy importante la psicooncología, ¿no? Porque al final los pacientes pasan por un proceso y a veces se ven solos, que es lo que suelen comentar muchas veces estos pacientes una vez pasan, ¿no?, ese proceso de curación. Sí, el apoyo psicológico para un paciente oncológico y la familia, que no olvidemos la familia, es muy importante. No quiere decir que en absolutamente todos los casos tengan que hacerlo profesionales. Muchas veces el apoyo psicológico te lo da la familia, te lo da tu entorno y no es preciso una intervención profesional, pero sí en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que no en todos los servicios de oncología o de oncohematología tenemos integrado la figura del psicooncólogo en el equipo multidisciplinar que atiende al paciente. Las asociaciones de pacientes estamos cubriendo algunas lagunas, pero en mi opinión lo que estamos haciendo es poner parches allá donde podemos llegar, que no siempre podemos llegar a todo el mundo. Con esto estamos haciendo lo que podemos y lo vamos a seguir haciendo, pero la labor de una asociación de pacientes, a mi modo de ver, no es ir poniendo parches al sistema. Nuestra labor es detectar necesidades, presentárselas a la Administración y trabajar conjuntamente con ellos para que sean atendidas nuestras necesidades. Luego hay, que es uno de los grandes retos, ¿no?, de ahora mismo en España, que son las inmunoterapias, las terapias nuevas, las terapias CAR, ¿no?, y su abordaje del cáncer, que bueno, pues es una pequeña esperanza, ¿no?, para estos pacientes. Sí, es un mundo apasionante que se nos está abriendo. Si a mí alguien me dice en el 2001 que yo iba a ser testigo de toda la evolución y de todo lo que estamos viviendo, pues me hubiera pensado que me hablaban de ciencia ficción, ¿no? Efectivamente es un gran avance, pero como los grandes avances de costes tan elevados, pues tiene que ir implementándose poco a poco, pero ya se están tratando muchos pacientes y afortunadamente con éxito, ¿no? Estamos contentos de ello. La implantación de las terapias CAR fue un poco polémica, ¿no?, porque el Ministerio de Sanidad lo está implantando y lo ha empezado a implantar, ¿no?, de manera desigual, ¿no? Sí. Y es importante hablar un poco de la equidad, lo comentabas antes, ¿no?, de los tratamientos oncológicos en España, porque muchas veces en la misma comunidad autónoma diferentes hospitales ofrecen unos tratamientos u otros, o en todo el territorio español. Sí. Hombre, precisamente en este tratamiento, por la alta complejidad que tiene, no lo podemos tener en la esquina de cada domicilio. En todos los hospitales no se va a poder hacer esta terapia, ni ahora ni en el futuro, porque necesita de mucho conocimiento, es un tratamiento complejo. Lo que sí hace falta es garantizar que cualquier paciente que la necesite puede acceder a ella. ¿Qué problema hay si un paciente no tiene en su comunidad un centro o su comunidad es grande y le pilla muy lejos de su domicilio? Pues que requiere un esfuerzo muy importante, porque a lo mejor el paciente tiene que estar un mes hospitalizado, tiene que estar cerca del hospital, tiene que estar cerca de los profesionales, y eso requiere un desplazamiento, unos gastos de estancia, de manutención fuera de casa, que son importantes. Tendríamos que conseguir dar respuesta a estas necesidades para que de verdad hablemos de equidad, porque a veces yo personalmente no me importa tanto dónde me tengan que tratar, ojalá fuera siempre lo de casa, ¿no?, o en mi propia casa, pero entiendo que esto es imposible. Pero sí que me ayuden a que las dificultades sean las menos posibles. En ese sentido, desde GEPAC y AEAL estamos intentando hacer acuerdos para poder facilitar a esas personas que tienen que desplazarse las ayudas necesarias en estancia y manutención. De hecho, en la Consejería de Madrid ya hemos estado hablando con ellos, están de acuerdo, y estuvimos la semana pasada para ver cómo establecemos con estos laboratorios que hacen o con otras entidades que quieran ayudar, cómo podemos establecer unas rutas para poder ayudar a estos pacientes.
Y de alguna manera, ¿qué peticiones o qué exigencias le planteáis al nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, en esta etapa, ¿no?, que empieza para él, en todo lo relacionado con los pacientes con cáncer, ¿no?, con el abordaje, con los tratamientos? Hombre, para nosotros importantísimo la equidad. Eso es fundamental, es nuestro caballo de batalla desde el principio del nacimiento de GEPAC. GEPAC tiene una agenda política muy seria, nació con el Manifiesto de los Pacientes con Cáncer en el año 2010, que va desde lo más científico a lo más social, no nos queremos olvidar de nada, y nos gustaría que los pacientes con cáncer se sintiesen igualmente atendidos independientemente del código postal en el que tengan, ¿no?, y donde residan y el hospital que les traten, y sus recursos y su raza. Los pacientes tendríamos que ser tratados por igual, somos seres humanos que tenemos los mismos derechos. Por otro lado, el tema de la investigación también es un tema muy serio, nos preocupa mucho, queremos que se avance, querríamos integrar los servicios sociosanitarios, como comentaba antes. Habría que hacer un esfuerzo importante en las valoraciones de los pacientes oncológicos a la vuelta al trabajo, quizá algún incentivo a los empresarios. Ahí hay que dar una vuelta porque hay pacientes que son jóvenes, que tienen un cáncer, que se reincorporan a su vida laboral, pero siempre tienen esa lacra en su currículum y muchísimas veces están teniendo problemas. El año pasado hicimos un estudio con más de 3.000 participantes y más del 90% de las personas que habían tenido que reincorporarse a su puesto de trabajo habían tenido algún tipo de dificultad. No siempre eran despidos, pero sí a lo mejor una no promoción en tu trabajo, un problema del familiar, siempre había habido algún problema laboral. Esto nos parecen unas cifras muy elevadas y que tenemos que valorar entre todos y ver cómo lo podemos gestionar. Y de cara al futuro, ¿no?, ¿cómo veis desde GEPAC pues, el abordaje del cáncer en España, ¿no?, un diagnóstico que hagáis vosotras sobre el cáncer en España, ¿no? Hay esos datos de supervivencia que son esperanzadores, pero como estamos comentando, ¿no?, me estás comentando, hay muchos deberes pendientes. Tenemos muchos deberes pendientes, pero yo creo que tenemos que reconocer también los excelentes profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, que no siempre están reconocidos y bien pagados, y también hay que decirlo, en la medida de la profesionalidad que tienen, ¿no? Y esto también lo tenemos que pensar porque hay gente que se va fuera. Y los mayores un día se jubilarán y no tenemos que perder esta excelencia que tenemos y tenemos que seguir trabajando con las nuevas generaciones para que quieran ser oncólogos, para que quieran quedarse en nuestro país y para que nos den el trato que estamos teniendo. Por otro lado, en cuanto a tratamientos, innovación, no llega todo. No estamos peor que en ningún otro país. Estamos muy bien, es un país que tenemos de todo. Lo que pasa es que no siempre, como hablábamos antes, nos llega a todos por igual, ¿no? Y eso sí que es un caballo de batalla importante, porque hoy en día en nuestro país no hay que tener mucho dinero para tratarse el cáncer, pero sí hay que ser muy listo y saber moverse. Pues con este mensaje con tildes reivindicativos, te despedimos, Begoña. Muchas gracias por venir y gracias a ustedes por seguirnos a través de consalud.es. Muchas gracias.